A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. No hay tiempo que perder y el nuevo gobierno que encabeza Xiomara Castro así lo entiende. Y ya tiene mucha gente trabajando, mucha gente valiosa, trabajando en el proceso de transición gubernamental. ¿En qué hay que trabajar? ¿Qué toca por hacer en materia económica? ¿Cómo orientar un gobierno que recibe una institucionalidad que se debate en la quiebra? ¿Qué va a caracterizar este gobierno? ¿Cuál va a ser su talante? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Le saluda José Peraza y es un placer hoy dar la bienvenida a este espacio al doctor Hugo Noé Pino, quien nos ha hecho un espacio en su agenda. Él es integrante de la Comisión de Transición del nuevo gobierno. Además, es una persona muy preparada, conocedora en la materia económica, es doctor en economía, expresidente del Banco Central de Honduras, también es diputado electo al Congreso Nacional. Doctor Hugo Noé, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista con Radio Progreso y la red de radio. Bienvenido. Como siempre, José, me da mucho gusto estar con Radio Progreso y con usted tratando temas nacionales de interés de la audiencia nacional. ¿Cómo vive este momento usted? Bueno, en primer lugar, José, con mucha alegría, con mucha satisfacción de que la actividad que se desarrolló durante la campaña rindió frutos, que el pueblo hondureño fue ordenada pacíficamente a votar en las elecciones y mayoritariamente con un voto decidido le dio el apoyo a la alianza conformada y liderada por Libre y por Xiomara Castro, al Partido Salvador de Honduras, al Pino, a un grupo importante de liberales y al Perro Amarillo, que también se incorporó a esta lucha. Se ha recibido un respaldo contundente de parte de la población, pero al mismo tiempo, José, significa una enorme responsabilidad, porque después de 12 años de desatinos, de 12 años de represión, 12 años de concentración del ingreso en pocas manos, pues obviamente la tarea es grande y las expectativas de la población también son grandes. Pero yo sé que Xiomara Castro va a ser uno de los mejores gobiernos porque el enfoque principal o el elemento principal de la atención del gobierno va a ser la gente, la población, los hondureños y hondureñas. Doctor, yo también aprovecho para felicitarlo porque usted ha sido pues uno de los diputados que va a integrar el próximo Congreso Nacional de la República. No sé si va a estar en el Congreso o tendrá otra misión dentro del gobierno, pero sabemos que donde usted esté es una persona muy capacitada, con mucha admiración, por supuesto, y bueno, hacer el trabajo que corresponde para sacar este país adelante. ¿Por qué ganó Xiomara Castro? Xiomara Castro ganó por varias razones. Una de las principales es que ella logró mantener al Partido Libre unido, logró que no se hubiese división entre diferentes grupos. En segundo lugar, porque tuvo la capacidad de negociar en el momento oportuno para incorporar
al gane que ella había tenido en Libre a otros grupos como al Partido Salvador de Honduras, el Alpino y el resto de grupos que yo mencioné inicialmente. Pero principalmente porque Xiomara Castro supo despertar en el pueblo hondureño con su presencia, con su discurso, con su liderazgo, una esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? La esperanza del cambio, la esperanza de que Honduras podía mejorar en el campo de la educación, de la salud, de la seguridad social. Y obviamente estos factores fueron importantes. Pero también fue importante, y hay que reconocerlo, porque en este triunfo de Xiomara Castro también se incorporaron personas o votantes de otros partidos como el Partido Liberal, inclusive nacionalistas honestos e independientes votaron por Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque estaban cansados de la soberbia, de la corrupción, de la vinculación con el crimen organizado y dijeron en forma democrática, sin violencia, asistiendo a las urnas, basta ya. Y eso realmente es contundente y, como le señalaba José, también implica una gran responsabilidad. Devolver al pueblo hondureño la confianza en las instituciones públicas, devolver la confianza en la justicia, en la lucha contra la corrupción, en fin, todo en un mejoramiento de las condiciones de vida. Pero estamos en esa lucha y vamos a buscar por todos los medios legales, poniendo todo el esfuerzo, toda la capacidad y bajo el liderazgo de Xiomara, buscar que eso sea realidad para el pueblo hondureño. ¿Cuál es la labor que en este momento están realizando ustedes como Comisión de Transición? Bueno, como Comisión de Transición nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. Uno, el tradicional de cualquier comisión de transición, que es establecer la relación con el gobierno que va saliendo para conocer cómo queda la situación, y esto significa visitar las diferentes entidades del gobierno. Ya hemos comenzado con una reunión con el ministro coordinador general de gobierno, con el licenciado Carlos Madero. Estuvo presente también el licenciado Luis Mata, ministro de Finanzas, y las dos viceministras de esa Secretaría de Estado. Así que se desarrolló una metodología que es los pasos que se van a dar en el futuro cercano para que los equipos de la alianza vayan a cada una de las instituciones, recojan la información que es debido, información como, por ejemplo, cómo están los presupuestos, cuáles son los proyectos que se finalizaron, cuáles están en marcha, a cuáles hay que ponerles más cuidado, y todo lo que implica el proceso de transición. También, obviamente, comisiones del cambio de gobierno, que es todo lo que el aspecto de preparar la toma de posesión, desde las invitaciones a dignatarios extranjeros, hasta dónde va a ser, etcétera. Pero la comisión de transición que fue nombrada también está haciendo una búsqueda de puntos de vista sobre más o menos seis prioridades que estableció la presidenta electa para sus primeros 100 días de gobierno. Prioridades como cuáles, qué se va a hacer en el campo del empleo, de la reactivación económica, cómo hacer que los niños y niñas y los jóvenes vuelvan a las aulas, pero con medidas de bioseguridad, porque todavía estamos en el marco de la pandemia. Cómo completar el proceso de vacunación que a finales de este año probablemente alcance un 40-45% del total de la población, y principalmente cómo obtener las vacunas para los niños de tal forma de no exponerlos a contagios en las escuelas. Y
Obviamente esto está bastante relacionado con, ayer UNICEF nos señalaba que hay 6,000 escuelas que no tienen agua potable. Eso realmente va a haber que hacer una habilitación del agua potable muy rápidamente, y eso implica que el regreso va a tener que ser gradual en algunos casos. Adicionalmente, como ustedes conocen, el problema de la deuda pública, que es bastante alta, el 60% del Producto Interno Bruto, que absorbe una enorme cantidad de recursos, el 30% del presupuesto del gobierno central, pues esto implica también qué acciones se van a hacer inmediatamente para tratar de reducir ese peso y que en los próximos presupuestos se dé más espacio fiscal para los programas que se quieren implementar tanto en el área educación como en el área social en su conjunto, como en inversión pública para apoyar el crecimiento económico. Entonces, esas dos misiones, de tal forma de que la presidenta electa pueda hacer anuncios específicos sobre las medidas que van a ser las medidas iniciales de su gobierno. Esas prioridades es justamente lo que la gente ha estado demandando en todo este tiempo y sobre todo en los últimos años. Parecen sencillas y la pregunta es, ¿son sencillas de implementar también? No, son muy complejas realmente. Por eso es que adicionalmente al traspaso normal de gobierno, que es hablar con los ministerios, la secretaría, estamos hablando con la empresa privada en el caso del empleo, de la reactivación económica. Mañana hay una reunión con las centrales obreras. Ahí también estamos platicando, hoy tuvimos una reunión con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, la AID, para tratar el tema de vacunas, el tema de regreso a clases, con UNICEF también. Hay otras instituciones como Banco Mundial, BID, que han estado cooperando en ambos casos, vacunación y retorno seguro a clases, porque el retorno a clases, lo que le señalaba para los niños, vacunación, señalaba dotar a las escuelas no solamente de la bioseguridad, como es el caso de el agua potable, tan fundamental en estos casos, sino que también hay que, algunas escuelas y colegios hay que reconstruirlo. El mismo gobierno asegura que cerca de 12,000 millones de lempiras se necesitan para reformar o mejorar la infraestructura escolar. Entonces, ninguna de estas labores es fácil, implica recursos, pero hay la voluntad política de que si en el pasado se derrochaba dinero comprando aviones, barcos y cosas así que no se necesitaban, ahora, aún con esos escasos recursos, vamos a poder atender las prioridades de la población más vulnerable, o sea, la gente pobre. Doctor Hugo Noé Pino, con todos los sectores que se han reunido ya en los distintos niveles de reuniones, ¿han encontrado apertura? Sin lugar a dudas, José, no solamente apertura. Yo que he bregado tanto en este campo político por décadas, yo miro en las agencias de cooperación, en los grupos que nos hemos reunido, entusiasmo. Es que había una especie de agotamiento completo, de que no podía seguir el país en la situación que estaba. Y lo miramos aún el sector empresarial, con todo el miedo que se le metió a muchos empresarios de que venía el comunismo, de que Chávez, de que Nicaragua, pues ahora ellos se sienten aliviados de que las elecciones hayan sido pacíficas, que todo se esté dando en el marco legal, y también tienen realmente esperanza de que más bien van a encontrar a un gobierno honesto, un gobierno que no obstaculiza, que no les va a pedir mordidas, que no va
a crear condiciones negativas y que el objetivo es restaurar el Estado de Derecho, el respeto a las leyes, la separación de poderes. Así que hay entusiasmo en los sectores, hay un signo muy positivo, José, realmente. Es como que desde antes se tuviera confianza en lo que Xiomara Castro va a hacer en el futuro. Doctor Hugo Noé Pino, ¿cuál es el gobierno que hereda Xiomara Castro? Bueno, en primer lugar, un gobierno acostumbrado al centralismo, un gobierno en donde todo se decidía de acuerdo a qué pensaba el hombre, que era realmente lo mejor para el país, a un gobierno cuya arbitrariedad fue la norma principal. Usted ve los hermanos de Guapinol presos por defender los bienes naturales y se ensañan con ellos, y usted mira a gente que se robó miles, millones de lempiras en actos de corrupción, caminar libremente por las calles de las principales ciudades. Ese es el gobierno que recibimos, un gobierno en donde 7 de cada 10 hondureños están desempleados y más del 60%, casi el 70% en pobreza y 40% en extrema pobreza, con una deuda de 16,000 millones de dólares, cuando en el 2008 eran 3,000 millones, con heridas profundas de antagonismo con diferentes sectores, con un gobierno ilegal e ilegítimo, producto de una reelección ilegal y de un fraude electoral en 2017. Entonces, es bastante complejo, porque devolverle el Estado de derecho al país, promover el crecimiento económico, pero el crecimiento económico inclusivo, no el crecimiento económico per se, es una tarea muy fuerte. Pero ¿sabe qué, José? Que un ingrediente va a darle legitimidad a este gobierno, no solamente el nivel de votación tan grande que obtuvo Xiomara Castro, sino que también el de la participación ciudadana, el escuchar a los sectores, en dialogar con los sectores, en tomar decisiones en base a las opiniones de los sectores, señalándole las ventajas y las desventajas de determinada decisión que va a tomar. Eso le va a aumentar una legitimidad y la población va a sentir que los funcionarios públicos están respondiendo a sus aspiraciones, que probablemente no es que haya una varita mágica para resolver de la noche a la mañana tanto problema, pero la gente va a ver, y allí es el gran reto para nosotros. En la medida en que los funcionarios públicos o el Congreso sea transparente, rinda cuentas, en esa medida se va a ganar la confianza de los diferentes sectores, y es lo que necesita Honduras, una voluntad colectiva para empujar el país en la dirección correcta. La única referencia que tenemos de declaración pública de la presidenta electa Xiomara Castro lo hizo la noche de las elecciones y dijo que va a apostar por un gobierno de reconciliación, paz y justicia. ¿Qué nos quiso decir con eso? Así es, que durante 12 años no solamente estuvo la herida del golpe de Estado, no solamente estuvo la herida del fraude electoral, estuvo la arbitrariedad, etcétera. Entonces, lo que Xiomara planteó es tiempo que dejemos eso atrás. Es tiempo de que, en base a justicia, al combate a la impunidad, al Estado de Derecho, restauremos al mejoramiento económico, a políticas transparentes, le devolvamos a nuestro país la posibilidad de transitar por una senda democrática. Así que ella lo va a tratar de hacer, eso sí, dentro del marco de la justicia, dentro del marco de la ley,
Y aquellas leyes que se hicieron para proteger a los corruptos o a los vinculados a delitos como el narcotráfico, esas leyes serán reformadas desde el Congreso Nacional. Afortunadamente, Libre y el Partido Salvador de Honduras casi alcanzan la mayoría que se requiere, la mayoría simple, pues habrá que negociar con otros partidos, principalmente con el Partido Liberal, para lograr llevar la agenda al Congreso Nacional por la cual el pueblo votó mayoritariamente. Es decir, usted nos dice que el Congreso Nacional va a tener una junta directiva que irá en la línea de Xiomara Castro como presidenta, como gobierno. Bueno, es difícil que no sea así. Aun cuando no se tiene mayoría absoluta, aún sumando los dos partidos, Salvador de Honduras y Libre. Recuerde que en el Partido Liberal no es homogéneo. En el Partido Liberal habían dos tendencias, inclusive antes de las elecciones. Algunos candidatos del Partido Liberal abiertamente señalaron su afinidad o su respaldo a Xiomara Castro. Yo creo que esto se va a repetir en el Congreso. Es más, diría que no solamente esta parte que representaba una corriente interna del Partido Liberal, sino que también el Partido Liberal en sí, si lo hizo con el Partido Nacional, que dejó en desastre cuando dio lugar al pacto de gobernabilidad en el 2013, o desde el 2010, perdón, pues con mucha más razón debería de hacerlo ahora. Y si no lo hace, y dado el profundo deterioro que tiene el Partido Liberal, si el Partido Liberal se alía con el Partido Nacional, ahí tenga la seguridad usted que ahí se acaba el Partido Liberal. Doctor Hugo Noé Pino está con nosotros. Él integra la Comisión de Transición de Gobierno, reconocido analista económico del país. También ya fue en años anteriores funcionario público y nos acompaña justamente para analizar lo que ahora está pasando en esta Comisión de Transición y cómo se están dando las cosas para la toma de posesión y todos los preparativos de cara al nuevo gobierno. Pero no solamente eso, sino también el talante que pueda marcar este próximo gobierno, qué es lo que lo va a caracterizar. Y ya él nos ha adelantado algunas cosas que son muy interesantes y que llama la atención también del ciudadano y de la ciudadana. Doctor Hugo Noé Pino, usted, junto con otros valiosos economistas, anduvo por muchos años gritando a los cuatro vientos el tema del pacto fiscal. Usted, junto con otros valiosos analistas, a través de foros, aquí en este espacio, usted en varias ocasiones lo tuvimos para hablar de ese pacto fiscal del que usted decía era necesario y urgente. ¿En el gobierno de Xiomara Castro va a ser necesario y urgente el pacto fiscal? Sin lugar a dudas, José. Realmente este es algo que vamos a continuar impulsando en el gobierno de Xiomara Castro porque estamos convencidos de que realmente necesitamos un pacto fiscal. Ahora bien, esto también debe ser en el contexto de un pacto social más amplio, en donde los diferentes sectores, como suele suceder en este tipo de situaciones, no solamente participan activamente en estas decisiones, sino que también tienen como diríamos, deberes y derechos. Es decir, qué cosas van a aportar para la buena marcha del país y cuáles derechos o aceptación de determinadas políticas se pueden dar. Así que creo que va a ser uno de los inicios importantes este llamado a un pacto social, a un diálogo nacional, en donde definitivamente la parte fiscal debe formar parte importante. Doctor Hugo Noé Pino, ¿con qué le interesa comenzar a gobernar Xiomara Castro?
Bueno, esto son las preocupaciones que señalé al principio. Ella quiere que los niños y las niñas y las jóvenes retornen a clases, pero bajo medidas de seguridad. No quiere que un retorno desordenado vaya a provocar, digamos, contagios en los niños. Y por eso, tanto el tema de la forma ordenada, la reparación de las escuelas para que haya agua potable y la vacunación se convierten en objetivos muy importantes. También quiere ella de que las políticas económicas tengan como centro principal, además de la estabilidad económica, también lo que tiene que ver con el empleo. El empleo debe ser el centro, el foco en donde converjan las diferentes políticas públicas para que los hondureños y las hondureñas tengan acceso a un lugar, a un trabajo digno de 8 horas, con beneficios sociales, etcétera. Y con esto ya se inició con el sector privado varias conversaciones que puedan facilitar un mayor nivel de inversiones. Entonces, una política social fuerte es lo que se debería de esperar del gobierno y también una promoción del crecimiento económico, pero de un crecimiento económico equitativo e inclusivo. Doctor Hugo Noé, una de las grandes preocupaciones sin duda es la empresa pública y uno de los ejemplos claros y de preocupación desde hace mucho tiempo es la NE. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, cuando usted mencionó que se heredaba del gobierno, usted, José, conoce que se hereda un desastre completo, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista financiero. Tiene como consecuencia una enorme carga para las finanzas públicas. ¿Qué es lo que va a pasar con la ENE? En primer lugar, el gobierno va a empezar con un programa agresivo de reducción de pérdidas, tanto técnicas como no técnicas. En segundo lugar, se va a nombrar en la ENE personas con las calificaciones correctas desde el punto de vista del conocimiento del sector eléctrico y desde el punto de vista financiero. Y en tercer lugar, se va a someter a revisión los contratos que han hecho que las tarifas tanto residenciales como empresariales sean una de las más altas de Centroamérica. Sabemos que eso es, como se dice en el lenguaje hondureño, una papa caliente, pero existe toda la voluntad política de hacer que se recupere la empresa de energía eléctrica y yo espero que para comienzos del gobierno se estén anunciando medidas concretas como las que antes expresé, pero ya en una forma más detallada, y que esto se convierta en una reducción paulatina del enorme déficit que tiene la ENE. ¿Lo público va a ser centro del gobierno de Xiomara Castro? Sin lugar a dudas. Aquí hay una filosofía política que determina que el Estado tiene un papel que jugar dentro de la sociedad. ¿Y cuál es ese papel? Ese papel, en primer lugar, es señalar que educación, salud y seguridad social no pueden ser privadas. Que eso está establecido no a la privatización y más bien se van a fortalecer. Nosotros queremos que las escuelas públicas sean de calidad, que los colegios públicos sean de calidad, que los hospitales, que los centros comerciales, que los centros de salud, perdón, sean de calidad. El otro día me preguntaban, José, que qué país me parecería a mí que deberíamos de compararnos o parecernos. Y yo les decía Costa Rica. Costa Rica tiene el 85% de la población de Costa Rica tiene seguridad social. Tiene un servicio de salud impresionante para la población. Y Honduras en un momento
fuimos ejemplo de lo que era un sistema de salud, que si bien es cierto, no cubría toda la población, pero íbamos en la dirección adecuada. Y ahora se ha destruido realmente la asistencia primaria de salud, por ejemplo, la asistencia preventiva. Y todo el mundo sabe que a nivel internacional que es más fácil y más barato prevenir que combatir enfermedades. Entonces nosotros vamos a regresar a una atención fundamental a lo que se denomina salud primaria. Y tanto salud como educación no vamos a permitir que siga avanzando como una política gubernamental de que se privatice. Realmente eso es bastante claro. Y en los casos, como lo ha expresado en reiteradas veces Xiomara, en los casos en donde existan monopolios y oligopolios que con su poder de mercado afectan a los consumidores, vamos a establecer, como existen en otros países y como existe en Honduras, pero no se aplica, políticas antimonopólicas que realmente prevengan que se hagan clavos de oro con las necesidades del país. Así que eso es uno de los elementos muy importantes. Yo siempre recuerdo la frase de Enrique Iglesias, el expresidente del BID, que decía, nosotros necesitamos un Estado o un gobierno con más músculo y menos grasa. Y eso es lo que busca el Libre. No buscamos interferir en el mercado, no buscamos realmente ser arbitrarios o llevarnos a una dictadura como hemos tenido en los últimos años, pero sí vamos a estar vigilando de que los intereses públicos y principalmente aquellas cosas que nosotros consideramos fundamentales para reducir pobreza, para satisfacer necesidades de la población, realmente el gobierno tenga los recursos suficientes para atenderlo. Doctor Hugo Noé Pino, cerramos esta entrevista consultándole qué esperan ustedes del pueblo hondureño. Ese pueblo que hizo historia también al asistir masivamente a las urnas, 7 de cada 10 habilitados para ejercer el voto fueron a hacer historia también al elegir a la primera mujer hondureña como presidenta. ¿Qué esperan ustedes de ese pueblo? Bueno, aparte de realmente lo que ha sucedido de ese apoyo, más bien, José, yo diría, ¿cómo le vamos a responder a ese pueblo? Ese enorme cambio que exige a través de un medio pacífico como son las elecciones. Y yo lo que le diría, José, es que le vamos a responder poniendo lo mejor de nuestras capacidades, demostrando honradez, transparencia y participación ciudadana. Así que lo que esperaríamos del pueblo es que nos exijan, nos critiquen, nos ataquen cuando no estamos haciendo las cosas bien, porque es su derecho. El pueblo ha votado masivamente por Xiomara Castro y por lo tanto es importante que nosotros como funcionarios, pese a que los recursos sean limitados, estemos a la altura como lo estuvo el pueblo el domingo 28 de noviembre. Doctor Hugo Noé, siempre es un placer dialogar con usted. Esperamos seguirlo teniendo de acuerdo a las necesidades del país y a la necesidad de escuchar también sus valoraciones como país, que sé que usted es una persona incluso autocrítica de lo que acontece con nuestra Honduras. Doctor Hugo Noé, ¿usted se queda en el Congreso o tiene planes para ir a otra institución del Estado? Como usted ha escuchado, José, la presidenta electa, Xiomara Castro, todavía no ha hecho ningún nombramiento. Nosotros tenemos pendientes una plática. Yo tengo como característica y como posición en estos momentos que yo voy a estar donde más se requieran mis servicios. En principio,
me gustaría quedarme en el Congreso Nacional para responder a la confianza de la población de Francisco Morazán, que me eligió en este proceso electoral. Pero realmente si la presidenta electa considera de que yo puedo ser un apoyo importante en la ejecución de las políticas del Ejecutivo, pues tendría que considerarlo seriamente. Doctor, muchas gracias. Buenas, me da mucho gusto saludarlo, José. Gracias. Que esté bien. Es el doctor Hugo Noé Pino. Él es diputado electo y también actualmente integra la Comisión de Transición del nuevo gobierno. Vamos a vamos a la reflexión bíblica que nos presenta en este espacio de Directo al Grano, una mirada a la luz del Evangelio, lo que hemos hablado hoy en esta entrevista de análisis de la realidad. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. ¿Qué tal, hermanos y hermanas que escuchan Directo al Grano? Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula Democracia y Servicio Eclesial. En el Evangelio, Jesús manda a sus seguidores a no dejarse atrapar por la tentación de poder que tenían los hijos de Zebedeo. No deberá ser así entre ustedes. Un mandato que ha de dar identidad a la comunidad. Nunca ha de ser el poder como control y dominio lo que ha de guiar a quienes conforman la comunidad cristiana. En este tiempo, cuando se ha abierto una nueva oportunidad para la sociedad hondureña, el llamado más grande ha de ser que nos cuidemos de la fiebre del poder y de los protagonismos. Porque algo es cierto, la sociedad hondureña, con cada una de las personas, somos las mismas de antes, durante y después de las elecciones. Lo que cambia es el estado de ánimo, que venimos de una enorme tristeza y frustración, y pasando al entusiasmo y al optimismo. Pero en los partidos políticos abunda gente que se afana en colocarse en posiciones de poder, sin importar a quién se lleve de encuentro. Conviene no olvidar que en nuestra Honduras y en los países centroamericanos, las elecciones han estado controladas por reducidas cúpulas y siendo los partidos políticos propiedad de esas cúpulas, se violenta o se viola el derecho ciudadano a elegir libremente a sus autoridades y se socavan las bases mismas del Estado de Derecho. Y esto no se cambia por arte de magia. Por ser intrínsecamente antidemocrático, el sistema de partidos políticos convierte en antidemocráticos todos aquellos instrumentos orientados paradójicamente a fortalecer la democracia. Los líderes y autoridades públicas en general siempre vuelven sobre sus propios pasos. Acaban creyendo y lo hacen sentir que por tener un puesto público están por encima de los demás. La democracia actual, basada en partidos políticos, a través de los cuales las sociedades eligen a sus gobernantes y autoridades, es apenas una expresión de la democracia. La democracia política representativa es una expresión de la democracia, pero no puede ni debe reducirse a ella. En Honduras, estamos ante la oportunidad de impulsar transformaciones sociales y políticas de fondo, que una el acceso al gobierno y a la lucha porque se democraticen las diversas dinámicas de la sociedad, como la política y la economía, con un gobierno que junta a diversas fuerzas, se van desde la izquierda pasando hacia la derecha. Se abren oportunidades para el diálogo y el debate. Pero lo más importante es que en la sociedad se logren abrir espacios para impulsar una nueva cultura política que se base en la participación ciudadana y rompa con la concepción de la política desde las élites, ya sean de derechas o de izquierdas. Esto se logra si hay un movimiento complementario entre el gobierno
que ha de escuchar y atender propuestas, y las propuestas y demandas que se impulsan desde abajo. Si no existen movimientos sociales que presionen con sus demandas desde abajo, el gobierno podría derivar en autoritarismo. Sin el empuje desde abajo de los movimientos sociales que cuestionen la democracia política representativa, que demanden y exijan la existencia de la democracia representativa, los partidos políticos se volverán expertos en democracia, pero en base a componendas entre las cúpulas en ruptura con la vida cotidiana de la gente. La mentalidad clientelar y la situación de sobrevivencia de inmensas mayorías son realidades que amenazan la democracia y, si no se saben manejar, pueden ser una amenaza para las propuestas de un gobierno como el que conducirá el Estado hondureño a partir de enero de 2022. Son amenazas porque son expresión de marginalidad y, si no se atienden desde políticas públicas, pueden conducir a que se promuevan respuestas populistas o asistencialistas que, en lugar de resolver, postergarán la respuesta de fondo. Desafíos generales para la construcción de la democracia de la Iglesia. Número 1. Contribuir a que las instituciones funcionen por encima de las arbitrariedades de las personas y grupos políticos y económicos. 2. Fortalecer los movimientos sociales para que alcance capacidad para elaborar y representar propuestas hacia quienes conducen el Estado. 3. La Iglesia ha de seguir animando, con las palabras del Papa Francisco y San Monseñor Romero, a que la gente se organice y que los movimientos populares se constituyan en actores que presionen por democracia y por un modelo social y económico que garantice una distribución justa de los bienes y riquezas. 4. La Iglesia ha de animar a que surjan movimientos que empujen desde abajo la democracia política. Sin transformación del modelo de inequidad económica, será siempre al menos una democracia a medias o un amago de democracia. 5. Sin el empuje desde abajo, desde los movimientos sociales que cuestionen la democracia política representativa, los partidos políticos podrán garantizar democracias representativas formales, pero no podrán garantizar que las mismas sean auténticamente democráticas. 6. La opción de los pobres, como nos recuerda la Iglesia, es el criterio para un compromiso desde abajo, porque es desde esa realidad humana en donde más fieles podemos ser al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La construcción de democracia representativa, deliberativa y participativa ha de estar unida a la construcción de cultura de política ciudadana. Esto supone procesos de desaprendizaje de la cultura política patrimonialista y patriarcal. Y esto es uno de los mayores desafíos para una Iglesia con una fuerte tradición jerárquica y vertical. La Iglesia ha de cuidar la identidad de su misión y ha de dar señales inequívocas de estar desprendida de la lógica del poder y dar testimonio inequívoco de que es la dignidad humana y el bien común los criterios que conducen su misión. La Iglesia ha de evitar el contubernio con los gobiernos, ha de dar testimonio de que cualquier rumbo y cualquier respuesta a los grandes desafíos del país se deben dar a partir de un liderazgo que se defina desde el servicio y desde abajo. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. La libertad de expresión es indispensable para el desarrollo democrático de nuestros pueblos. Aquí en Directo al Grano te damos la posibilidad de estar muy bien informado e informada. Gracias, hermanos y hermanas que escucharon esta edición de Directo al Grano.
Les invitamos para que nos encontremos la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.